Muy bien. Ok. A ver, hermanos, quiero iniciar la clase de hoy haciéndoles una pregunta. Normalmente, ¿qué se enseña en la escuela dominical o en alguna clase que ustedes eh, que hayan estado? ¿Qué se enseña con respecto a la ley de Moisés? ¿Qué nos han enseñado? Pues yo sé que es una ley menor concerniente únicamente al sacerdocio arónico a causa de la desobediencia y rebeldía del pueblo. Por eso ya no les dieron la mayor que implica el sacerdocio de Melquisedec. Muy bien, excelente. Entonces se nos enseña que es una ley menor. ¿Alguna otra cosa más que se nos enseñe? Todas las cosas que se tenían que hacer para recordar al Mesías. Muy bien, excelente. Es una sombra profética del Mesías. Eh, Este, también, perdón, también sobre el sacrificio de los corderos, características que debía de tener, también el hecho de que luego las personas que ofrecían ponían sus manos sobre las cabezas de los animalitos que iban a ser sacrificados con el fin de que los pecados de ellos, de las personas que ponían sus manos, fueran a dar al corderito y que fuera sacrificado, así como un símbolo de la expiación de Jesucristo. Uh-huh. Bueno, Así es. mucha simbología que hacía que los judíos tuvieran esperanza en un futuro, en una futura expiación. Uh-huh. Bueno, eso es Así es. parte de lo que significa todo lo de la ley mosaica. O sea, no es todo. Ajá, o sea, un conjunto de rituales que todos iban encaminados a la expiación de Cristo. Uh-huh. Así es. Muchas gracias, hermana. Entonces, Uh-huh. en efecto, se nos habla de que todos los ritos, todas las ceremonias que se describen, pues todos apuntan hacia el Mesías, hacia la misión expiatoria, y nos muestra también la naturaleza eh, vicaria, la naturaleza vicaria del sacrificio expiatorio. Pero lo más importante, lo que más es común que se nos enseñe, es que, como dice la hermana Flores, que se cumplió con Jesucristo y que ya no es necesaria seguirla. Entonces, esa es la enseñanza principal y se nos ha dicho que cuando Cristo viene, la ley de Moisés termina y entonces nosotros conocemos algo que se conoce como la doctrina de Cristo. Y entonces decimos que el hecho de que Cristo haya venido en el meridiano de los tiempos le pone fin a la ley de Moisés y comienza la ley de Cristo. Esto es lo que comúnmente se enseña, y no solamente en nuestra iglesia, se enseña en todo el cristianismo. Pero ahora la pregunta es, bueno, yo quiero preguntarles si ustedes han recibido esa enseñanza de que la ley ya se cumplió cuando Cristo vino a la tierra. Sí, yo sí sabía. Ok, muy bien. ¿A alguien le enseñaron lo contrario? Ok, entonces considero que a todos nos han enseñado este principio, que la ley quedó, se le puso fin con la visita de Cristo a la tierra en el meridiano de los tiempos. Nosotros en la iglesia tenemos una escritura en el libro de Mormón que es muy interesante que podamos analizar.
Si tienen sus escrituras a la mano o prefieren que la busque y la ponga en pantalla, como ustedes me digan. Tercer Nefi, capítulo 15, versículos del 1 al 8. ¿Quieren que se las busque y se las ponga en pantalla? Pues creo que sería más práctico, por favor. Ok, entonces permítanme buscárselas. Ok, ahí está. ¿Se alcanza a ver o hago más grande la letra? Un poco más grande la letra, por favor, hermano Juan. Gracias. Ok. Si me permiten, la voy a leer. Dice, y aconteció que cuando Jesús hubo concluido estas palabras, miró alrededor a la multitud y les dijo, he aquí, habéis oído las cosas que enseñé antes que ascendiera a mi Padre. Por tanto, a cualquiera que se acuerde de estas palabras mías y las haga, lo exaltaré en el postrer día. Estamos hablando de la visita de Cristo aquí a América. Ya les había enseñado lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y ¿no? Al llegar aquí a América se lo enseña a los nefitas. Les habla de algunas cosas concernientes a su doctrina, la cual es el bautismo por inmersión, la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo, y antes de estas dos ordenanzas está la fe y el arrepentimiento como base. Eso es lo que se conoce como la doctrina de Cristo. Y entonces, esto ya se los había enseñado, y eso es lo que menciona en el versículo 1. Y dice en el 2, y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, percibió que había algunos entre ellos que se maravillaban y se preguntaban, ¿qué deseaba él concerniente a la ley de Moisés? Porque no entendían la palabra de que las cosas viejas habían pasado y que todas las cosas se habían vuelto nuevas. Y les dijo, no os maravilléis de que dije que las cosas antiguas habían pasado y que todas las cosas se habían vuelto nuevas. He aquí, os digo que se ha cumplido la ley que fue dada a Moisés. He aquí, yo soy quien di la ley y soy el que hice convenio con mi pueblo Israel. Por tanto, la ley se cumple en mí, porque he venido para cumplir la ley. Por tanto, tiene fin. Nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos esta escritura que nos indica que la ley tiene fin. En las escrituras, en la Biblia, se nos menciona y se hace énfasis en que la ley de Dios es perpetua. Y algo que tiene fin, pues no puede ser perpetuo. Entonces aquí tenemos una contradicción bastante fuerte. En Mateo, nosotros encontramos que el Salvador declara diciendo, no he venido a abrogar la ley, sino, dice, he venido para cumplirla. Y agrega que cualquiera que enseñe menos que esto, o que enseñe o dice que no pasará este mundo sin que todo sea cumplido. Y entonces dice que no faltará ni una jota ni una tilde de la ley. Dice, hasta que todo sea cumplido. Entonces, por una parte,
en el Antiguo Testamento se nos dice que la ley de Moisés es eterna. En Mateo se nos dice que el propio Jesucristo, que nada se quitará de la ley, ni una tilde, ni una jota, sino que todo permanecerá hasta que todo sea cumplido. Pero el libro de Mormón nos dice que sí tiene fin y que se ha cumplido en él. Nosotros en este curso hemos estado hablando de la vigencia de la Torah, de cosas que actualmente son útiles para nuestro conocimiento, para nuestra perfección en la Torah. Y hasta este momento solamente vimos el libro de Génesis. La pregunta es, ¿cómo reconciliamos este conocimiento? ¿Cómo es que la ley de Dios es eterna, pero al mismo tiempo tiene fin? ¿Cómo es que Jesucristo en Jerusalén dice que Él no viene a quitar la ley, pero en Tercera de Nefi nos dice que la ley ya ha sido quitada? ¿Puedo? Adelante, hermana. Yo lo que comprendo en esto desde hace tiempo es que un padre no le pone leyes a los hijos, los instruye, los conduce, les indica para que tengan una forma de vida correcta. Yo lo veo ahorita con mi nieto, no le impongo leyes, pero sí lo instruyo en que esto no lo toques, porque te cortas, etcétera. Entonces, ok, la ley como tal se dio para que la gente supiera lo que estaba mal, porque pues sin ley no hay pecado, ¿no? Supuestamente. Entonces, cuando en Cristo se cumple la ley, porque Él la cumple, Él viene a darnos enseñanza, a afirmarnos el conocimiento de lo que debemos de hacer para llegar a alcanzar la vida eterna, para irnos superando, para irnos fortaleciendo en espíritu y manifestarlo con nuestra conducta en la carne. Entonces, como hijos de Dios que ya sabemos que somos, para nosotros no es tanto una ley de que, ¿sabes qué? Te pasaste el alto y vienes y vas a la cárcel o multa. No, sabemos que debemos de respetar como Dios nos enseña a respetar, a amar. Entonces, para mí ya no es tanto una ley es la que se impone para que la gente no incurra en faltas. Nosotros debemos de vivir conforme lo que hemos aprendido. Jesucristo no vino a vivir leyes, sí, vino a cumplirla, pero mediante su entendimiento, su relación con el Padre, su crecimiento espiritual que tuvo como ser humano en la carne para vivir y manifestar lo que el Padre quiere para nosotros. Entonces yo sí considero que si somos hijos de Dios y ya estamos aprendiendo a conocer como fuimos conocidos, entonces debemos de tener otra actitud en nuestra conducta, en nuestra forma de vida, en esta tierra de probación. Nosotros ya no estamos regidos por una ley impuesta, nosotros nos regimos y nos guiamos por una conducta aprendida, puesta de manifiesto por Jesucristo. Perdón, no sé si esté mal, pero yo así lo considero. Gracias. No, gracias a usted, hermana. De hecho, esto que usted menciona, hermana, es lo que comúnmente se explica en la iglesia. Así es como se trata de reconciliar estos pasajes. Y algo que hay que rescatar de lo que usted dijo y que no debemos de olvidar es que la palabra Torah no debe entenderse como ley, debe entenderse como instrucción. Entonces, cuando hacemos esa diferencia, entonces realmente empezamos a entender mucho mejor y a darle mejor sentido a todo este embrollo que tenemos en el cristianismo. Nos dice, ok, hermana Flores dice, lo que tuvo fin fue el sacrificio de animales, porque la ley señalaba hacia el gran sacrificio de Jesucristo. Pero como vimos en una clase, él está haciendo su función ante el Padre como sumo sacerdote y abogado nuestro.
Y la hermana Verónica nos dice, la ley que se dio a Moisés tuvo su fin con Jesucristo, pero el convenio que hizo con su pueblo no se ha cumplido enteramente. Ok, ojo con estas palabras. Quiero leerles la escritura que se encuentra en Mateo. Si ustedes quieren irlas anotando, es Mateo capítulo 5, a partir del versículo 17 hasta el 19. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que nos menciona la hermana Verónica nos dice, pero el convenio que hizo con su pueblo no se ha cumplido enteramente. La palabra cumplir, como se usa en Mateo y que está acorde a lo que menciona la hermana Verónica, se refiere a llenar. Es una palabra griega que significa llenar. Entonces, cuando dice el Salvador en Mateo, no he venido para abrogar, sino para cumplir, muchas personas lo han interpretado como cumplir, que significa poner fin, pero no es así como significa. La palabra griega significa llenar. Y entonces Cristo viene a llenar los huecos que tenía la ley de Moisés. Es decir, Él vino a restaurarla en lugar de quitarla. Esta es la parte interesante que a veces como cristianos no comprendemos. Que en Mateo lo que el Salvador quiso decir fue venir a completar la ley de Moisés, no a quitarla. Y agrega, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿cuáles mandamientos? Los de la ley de Moisés, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora vamos a empezar a desenredar este nudo que se nos ha sido creado en el cristianismo. Este es el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 17 al 19. De hecho, si nos quedan 3 minutos, se los busco, se los pongo en pantalla, porque quiero que noten algo. Lo que vamos a notar, es decir, a visualizar, es algo que cuando yo lo vi por primera vez, me causó mucho conflicto. Este es el capítulo 5, donde leí la escritura, pero quiero que vean el encabezado. El encabezado pues no es parte de la escritura, es algo que le fue agregado, pero en la versión sub es ahí lo interesante. Dice el encabezado, Jesús predica el sermón del monte. Sus enseñanzas, es decir, las enseñanzas de Cristo, reemplazan la ley de Moisés y trascienden algunos aspectos de esta. La pregunta es, ¿en qué momento Cristo dijo que sus enseñanzas reemplazaban la ley de Moisés? Cuando al contrario, como acabamos de leer, en el versículo 17 nos dice todo lo contrario. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
no he venido para abrogar, sino para cumplir, es decir, para llenarlas. Entonces, en el encabezado lo que estamos viendo es una tendencia que tiene el cristianismo, que es el negar la ley de Moisés. Y las palabras de Jesucristo dicen lo contrario. Dicen, la ley no se va a cumplir, perdón, aquí, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ok, se va a acabar el tiempo. Cierro de una vez la sesión.